Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy domingo 29 de agosto del 2021 es el programa número 241 y estoy un poco perdida y bastante frustrada porque este programa ya lo había terminado, pero lamentablemente por dificultades técnicas el audio no quedó registrado. Así que bueno, damos gracias a Dios en todo y volvemos a comenzar este programa junto a todos ustedes, agradecidos que ya estamos muy cerca de finalizar este mes, el octavo del año, y por supuesto nos acercamos rápidamente a la meta. Les propongo comenzar con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Cuando viene el Espíritu Santo. Es frecuente que asociemos esta palabra ministerio con el liderazgo, ya sea con los ministros del gobierno o con los ministros de la iglesia. De hecho, el verdadero significado de esta palabra es servir. Los políticos están llamados a servir a sus países y los pastores están llamados a servir a las iglesias. Los doctores que administran los tratamientos a sus pacientes están llamados a servir a los enfermos y a los agonizantes. El Espíritu Santo nos ministra, trae una autoridad mayor que la de ningún político, una consolación más profunda que la de ningún pastor y una sanación más maravillosa que la de ningún doctor. Dios nos ministra en las partes más profundas de nuestra vida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla del ministerio del Espíritu en 2 Corintios capítulo 3 y el verso 8. John Wimber define este tipo de ministerio como el encuentro de las necesidades de los demás con los recursos de Dios. Lo maravilloso es que este tipo de ministerio está disponible para todos nosotros. El Salmo 104 nos habla del ministerio del viento y las llamas de fuego. Este es un salmo maravilloso, alabando a Dios por su creación entera. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Me encanta el hecho de que además de que el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida, Él ha hecho el viento y también al vino que alegra el corazón. Por supuesto, como todo buen don de parte de Dios, puede ser objeto de abuso. La Biblia nos advierte de muchas veces en contra de la embriaguez, pero el vino, como el aceite, como el pan, es algo dado por Dios para nuestro disfrute y para alegrar el corazón de los seres humanos. Anteriormente el salmista dice, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. La palabra para servidores puede ser traducida como ministros. Este pasaje es un telón de fondo fascinante del Antiguo Testamento para la narración del día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, escucharon un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y vinieron unas lenguas como llamas de fuego que se repartieron y se posaron sobre la cabeza de ellos. El viento y las llamas y el fuego son los ministros de Dios, simbolizan el poder y la pasión y la pureza de Dios. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos esperando que Dios envíe el viento y el fuego del Espíritu para que sean poderosos y cambien nuestras vidas. 2 Corintios capítulo 2 y 3 nos habla del ministerio que trae vida. ¿Cómo puedes traer vida a los demás? En este pasaje, Pablo se describe como un ministro de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por medio de ti, la gente huele el aroma de Cristo. Por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, dice el verso 14. Pablo describe su ministerio como uno que siempre nos lleva triunfantes. Cuando un rey o un general han ganado una victoria importante, toda la ciudad sale a recibirlos. Traen ante ellos los prisioneros que se han tomado y perfectamente los pueden acompañar la dulce fragancia del incienso. Para algunos, los prisioneros, era un olor de muerte, pero para otros, los vencedores, era un olor de vida. Del mismo modo,
La traducción de la Biblia de Message dice: desprendemos una dulce fragancia que se eleva hasta Dios, la cual es reconocida por aquellos que están en camino de salvación, pero aquellos en el camino de la destrucción nos tratan más bien como si apestáramos a cadáver en descomposición. Por medio de ti la gente lee acerca de Jesús. La única Biblia que alguna gente lee es tu vida. Pablo escribe a los corintios: ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne en los corazones. No todo el mundo puede leer libros o lo hará, pero todos aquellos con los que te encuentres pueden leer y leerán tu vida. Por medio de ti, la gente escucha acerca de la relación con Jesús. Nunca deberías decir: no valgo nada, no puedo hacer nada. Por medio del ministerio del Espíritu Santo estás capacitado para llevar la buena nueva de Jesús a los demás. Esto debería darte gran confianza, no en tus fuerzas, sino una confianza basada en Dios. Es la confianza delante de Dios que tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. El Espíritu Santo no nos da simplemente un nuevo comienzo de vida, sino que nos da una nueva vida con la que comenzar. El viejo pacto, la antigua alianza, fue hecha por Dios por medio de Moisés, pero no tenía el poder de hacer que la gente llegara a ser todo lo que Dios deseaba que ellos fueran. Acabó trayendo muerte porque la gente no podía guardar la ley que estaba escrita en las tablas de piedra. La letra mata. Por otro lado, el ministerio del Espíritu Santo, escrito en tu corazón, es un ministerio que da vida. El Espíritu Santo trae el cambio a la naturaleza humana. Nunca digas: no puedo cambiar. Con el Espíritu Santo sí que puedes. Es la diferencia entre una religión de normas y reglas, que en última instancia ninguno de nosotros somos capaces de guardar, y una relación con Dios por medio de Jesús, que nos trae vida, y esta en toda su abundancia. Segunda de Crónicas, capítulo 33 y 35, nos habla de los ministros de la nueva alianza. Tim Keller define la alianza o el pacto como la autodación solemne, permanente y completa de dos partes entre sí. Es una mezcla impresionante de la ley y el amor, una relación que va mucho más allá de lo íntimo y amoroso que lo que un simple contrato puede crear, y aún así una mucha más duradera que obliga mucho más de lo que el solo efecto personal podría dar. Pablo escribe que Dios nos ha hecho ministros de su nuevo pacto, poniéndolo en contraste con el antiguo pacto o la antigua alianza. Aquí vemos algo acerca de esta antigua alianza. Después de Amón, que fue un rey malvado que no se humilló ante el Señor, Josías se hizo rey a la edad de 8 años. Su fe se hizo viva cuando cumplió 16 años y comenzó a buscar al Señor Dios de sus antepasados. Limpió Judá y Jerusalén de todas las cosas malas, dejándolos inmaculados, y reparó y restauró el templo. Mientras hacía todo esto, encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Viendo la antigua alianza, vieron que no habían actuado según lo que está escrito en este libro. Dios les habló por medio de la profetisa Huldá. Una vez más, aquí vemos en el Antiguo Testamento una mujer en posición ministerial destacada. En la audiencia para los hombres de Judá, el pueblo de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, Josías leyó todo lo que decía el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón, con toda el alma, sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. La antigua alianza era un buen pacto, pero estaba escrito en tablas de piedra. Aun cuando la gente intentaba cumplir la ley, nunca duraba mucho ese cumplimiento. La reforma exterior solo duró mientras Josías estuvo allí para hacerla cumplir. Al final
fracasaron en su cumplimiento. Esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulos 11 al 13. La ley nos muestra la necesidad de un Salvador. Solo podemos guardar la alianza de Dios cuando recibimos el perdón de Jesús y por el ministerio del Espíritu Santo. La ley es escrita en nuestros corazones. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 104, versos 1 al 18. Con todo mi corazón alabo al Señor. Señor mi Dios, qué grande eres. Te vistes de gloria y honor, estás envuelto de luz como con un manto. Extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un velo. Tú construiste tu hogar por encima de los cielos, usas las oscuras nubes como carruaje y cruzas el cielo con las alas del viento. Hiciste de los vientos tus ángeles y de las llamas de fuego tus siervos. Tú pusiste la tierra sobre la base sólida y jamás será removida. La cubres con el mar como si fuera un vestido, y el agua cubrió todas las montañas. Pero retaste a las aguas y salieron huyendo. Tu boca emitió trueno y se fueron corriendo. El agua corrió abajo desde las montañas y llegó a los valles y luego al lugar que le habías asignado. Tú pusiste los límites de los mares para que el agua nunca volviera a cubrir la tierra. Tú haces que el agua fluya de los manantiales hasta los ríos, que baje desde las montañas. Las corrientes de las aguas alimentan a los animales del campo. Todos los animalitos se acercan a ellas para beber. Las aves se acercan a los manantiales y cantan en las ramas de los árboles. Dios riega las montañas desde su hogar en lo alto. Con el fruto de sus obras la tierra se sacia. Hacer crecer la hierba para que se alimenten los animales y las plantas que el ser humano cultiva, para obtener su alimento de lo que produce la tierra, el vino que alegra el ánimo, el aceite que suaviza la piel y el alimento que sustenta al ser humano. Los árboles del Señor están saciados, los cedros del Líbano que Él plantó. En ellos hacen las aves sus nidos, en los pinos vive la cigüeña. Las altas montañas son el hogar de la cabra, y en los peñascos se refugia el damán. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 12 al 17. Cuando fui a Troas a anunciar las buenas noticias acerca de Cristo el Señor, me abrió las puertas para trabajar allí. Pero me sentía muy intranquilo porque no encontré a mi hermano Tito y preferí entonces despedirme e irme para Macedonia. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de la suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que va y que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo, hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 1 al 6. ¿Acaso parece que estuviéramos alabándonos a nosotros mismos de nuevo? ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen otros? Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en palabras o en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Por medio de Cristo, confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva
a la vida. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 21 al 25. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó 2 años en Jerusalén. Amón hizo las mismas maldades ante el Señor como lo había hecho su papá Manasés. Ofreció sacrificios a los mismos ídolos que su papá había hecho y los adoró. Pero a diferencia de su papá, Amón no se humilló ante el Señor y por eso multiplicó sus pecados. Los funcionarios de Amón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón y en su lugar pusieron a su hijo Josías como rey. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Después de reinar 8 años, mientras todavía era un joven, empezó a seguir al Dios de su antepasado David. En el año 12º de su reinado comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios sobre las colinas, los postes de Aserá, los ídolos de piedra, las imágenes de metal fundido. Hizo destruir en su presencia los altares de los Baales y despedazar los incensarios que había encima de los altares. Ordenó despedazar los postes de Aserá y los ídolos de piedra y de metal fundido. Los redujo a polvo y los hizo desparramar sobre las tumbas de los que hacían sacrificios en su honor. Quemó los huesos de los sacerdotes de los Baales y esparció las cenizas sobre los altares para purificar a Judá y a Jerusalén de ellos. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí quitó sus templos. En todo Israel derribó altares y postes de Aserá, redujo a polvo a los ídolos y cortó en pedazos todos los altares para quemar incienso, y luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, Josías, después de haber purificado al país y el templo, mandó a Safán, hijo de Azalías, y a Meseías, el alcalde de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el secretario real, a reparar el templo del Señor su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Gilquías y le dieron el dinero que había sido recolectado en el templo de Dios y que los levitas porteros del templo habían recibido de la gente de Manasés y de Efraín, del resto que había quedado de Israel, de Judá y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Les entregaron el dinero a los supervisores encargados del templo del Señor y con eso ellos pagaban a los obreros que trabajaban en las obras de reparación y restauración del templo del Señor. Pagaron a los carpinteros y constructores para que compraran piedra de cantera y madera para la armazón y las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres hicieron el trabajo con fidelidad. Los que estaban a cargo de ellos eran los levitas Hayat y Abdías, descendientes del grupo familiar de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes del grupo familiar de Coat. Los levitas, que eran expertos en tocar instrumentos musicales, estaban también encargados de supervisar a los que transportaban los materiales y a todo el que trabajaba en la obra sin importar su tarea. Entre los levitas habían cronistas, funcionarios y porteros. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por intermedio de Moisés. Gilquías le dio al cronista Safán y le dijo: encontré el libro de la ley en el templo del Señor, y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo: los siervos de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han reunido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras. Entonces Safán le contó sobre el libro. El sacerdote Gilquías me entregó un libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos y dio esta orden a Gilquías y a Jicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí,
y por el resto de la gente que queda en Israel y en Judá, en cuanto a lo que dice este libro que se ha encontrado, es que deben ser mucha la ira que el Señor ha descargado sobre nosotros, debido a que nuestros antepasados no obedecieron el mensaje del Señor, pues no cumplieron con lo que está escrito en este libro. Hilquías y los hombres comisionados por el rey fueron a ver a la profetisa Huldá, la mujer de Salum, encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Ella vivía en la parte nueva de Jerusalén. Le hablaron del asunto y Huldá les dijo: el Señor Dios de Israel manda decir al que los ha enviado: así dice el Señor, yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que están escritos en el libro que leyó el rey de Judá. Porque ustedes me abandonaron y han quemado incienso a otros dioses, me han provocado con lo que hicieron. Por eso mi enojo se descargará contra este lugar y no se calmará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, díganle que así dice el Señor Dios de Israel: como prestaste atención a lo que has oído, y tu corazón cambió y te humillaste ante tu Dios al escuchar sus palabras contra este lugar y sus habitantes, y por cuanto te humillaste ante mí, rasgaste tu vestido, lloraste ante mí, yo también te he escuchado, dice el Señor. Así que dejaré que mueras en paz, y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos llevaron esta respuesta al rey. El rey Josías mandó a llamar a todos los ancianos líderes de Judá y de Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el más pequeño al más importante. Allí el rey les leyó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey, de pie junto a su columna, hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y obedecer sus mandamientos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con todo el ser cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín se comprometieron también a cumplirlo. Así, los habitantes de Jerusalén prometieron vivir conforme al pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías prohibió todas las costumbres horribles que habían en todo el territorio de los israelitas, y a todos los que se encontraban en Israel los hizo servir al Señor su Dios. En vida de Josías no dejaron de seguir al Señor Dios de sus antepasados. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 1 al 19. Josías celebró la Pascua en honor al Señor en Jerusalén. Sacrificaron los corderos de Pascua el día 14 del primer mes. Josías asignó a los sacerdotes sus funcionarios respectivos y les dio ánimo para que se dedicaran al servicio del templo del Señor. Les dijo lo siguiente a los levitas, que eran los encargados de enseñar a todos los israelitas y que estaban consagrados al Señor: pongan el cofre sagrado en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que cargarla en sus hombros. Ahora dedíquense a servir al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias, de acuerdo con lo escrito por David, rey de Israel, y por su hijo, rey Salomón. Tomen sus lugares en el templo por divisiones conforme a sus familias, como representantes de los otros grupos familiares de sus hermanos israelitas, de tal manera que a cada grupo familiar del pueblo les corresponda un grupo familiar de los levitas. Sacrifiquen los corderos de la Pascua, conságrense y preparen todo para que sus hermanos puedan cumplir con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. Josías regaló animales de su propio ganado a la gente del pueblo que se encontraba allí para que pudiera celebrar la Pascua. Entre corderos y cabritos regaló unos 30,000 y regaló también 3,000 toros. También los jefes voluntariamente hicieron donativos al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilquías, Zacarías, Jehiel, funcionarios del templo de Dios, dieron 2,600 ovejas y 300 toros a los sacerdotes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías, Natael, Hasabías, Jehiel, Josabat, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 ovejas y 500 toros para celebrar la Pascua.
Cuando ya todo estaba listo para la celebración, los sacerdotes tomaron sus lugares y los levitas se organizaron según sus turnos, de acuerdo a lo ordenado por el rey. Sacrificaron los animales para la Pascua. Mientras lo hacían, los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas, y también los levitas desollaban los animales. Después repartieron los sacrificios que deben quemarse completamente a cada división de los grupos familiares del pueblo, para que se los ofrecieran al Señor tal como lo ordena el libro de Moisés. E hicieron lo mismo con los toros. Asaron los animales en el fuego de acuerdo al mandato, cocinaron las partes sagradas en ollas, cacerolas y fuentes. Luego los levitas prepararon lo que les tocaba a ellos y a los sacerdotes. Es que los sacerdotes descendientes de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los sacrificios que deben quemarse completamente y la grasa. Así que los levitas tuvieron que preparar lo que les correspondía a ellos y a los sacerdotes, descendientes de Aarón. Los cantores, descendientes de Asaf, también estaban en sus puestos según lo ordenado por David, Amán y Jedutún, vidente del rey. Los porteros estuvieron en sus respectivas puertas. Ninguno de ellos tuvo que abandonar su puesto porque sus compañeros, los levitas, les prepararon lo que les correspondía a ellos. Así se organizó aquel día todo el servicio al Señor para celebrar la Pascua y ofrecer en el altar del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente, conforme a la orden del rey Josías. En esa ocasión, los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron durante 7 días la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. No se había celebrado la Pascua de tal manera desde los tiempos del profeta Samuel. Ningún rey de Israel jamás celebró la Pascua como lo hizo Josías, con los sacerdotes y con los levitas, y con toda la gente de Judá e Israel que se encontraba allí con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Iniciamos nuestra oración posterior a la lectura que hemos realizado en el día de hoy. Señor, gracias por la transformación de la vida de las personas cuando experimentan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Ven, Espíritu Santo, y lléname hoy. Señor, muchísimas gracias por este ministerio donde una y otra vez vemos al Espíritu Santo dar vida a la gente que está espiritualmente muerta. Señor, gracias porque somos ministros del nuevo pacto y porque tu ley ahora está escrita en mi corazón por el Espíritu, quien me permite caminar con Él y ministrar en su poder. Amén. Y así llegamos al fin de nuestro programa de hoy, un poco accidentado lamentablemente con las cuestiones técnicas, pero damos gracias a Dios que lo pudimos completar. Hoy domingo 29 de agosto del 2021, nuestro programa es el número 241. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos volveremos a encontrar mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.